hoy fue, ayer, el fin de semana, fue toda una aventura localizarlos, invitarlos a que estuvieran con nosotros. Tenían muchos agendas y compromisos a las 9 de la mañana y se les imposibilitaba. Hay nuevos candidatos y también queríamos que usted los conociera y tenemos las preguntas de hoy para los candidatos. Y esta mañana, hace poquito, José Aguilar, que también estaba confirmado, eh, candidato presidencial de Avanza, está enfermito esta mañana y no está en condiciones de participar. Fabricio Alvarado, que está en Washington en un encuentro importante, había estado haciendo lo posible por conectarse con nosotros que están en el programa. O sea que esto ha sido, ustedes no se imaginan, una aventura. Pero teníamos las preguntas de hoy, el tema de hoy. Tenemos una nueva candidata presidencial del Partido Centro Demócrata y Social, Virginia Calzada, Ana Virginia Calzada, ustedes la recordarán, los más grandes la recordarán. Doña Virginia estuvo al frente de la Sala Cuarta. Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. Y les voy a plantear el tema. La corrupción se consolidó como el segundo problema que más preocupa a los costarricenses, solo superado por la inseguridad. Este es un tema que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos y que golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Entonces, tenemos un par de preguntas para que ellos nos contesten. Vamos a tener un poquito más de tiempo porque son menos los participantes esta mañana. Y vamos a comenzar con la señora Virginia Calzada, repito, candidata presidencial del Partido Democrático y Social. Hay diseñadas dos preguntas para ir un poquito más allá y siguiendo lo que nos dicen ustedes, amigos y amigas, siguiendo un poquito más allá de las respuestas genéricas, ¿verdad? De las respuestas genéricas y que los candidatos definan posturas y compromisos. Debo decirles que sobre el tema de corrupción, hoy invitamos a unos candidatos y los que nos faltan los entrevistamos sobre el mismo tema con diferentes preguntas la próxima semana. La primera pregunta para los tres, comenzamos con Ana Virginia, es la siguiente. La financiación de las campañas políticas sigue siendo una de las principales puertas de entrada de la corrupción y de intereses indebidos al poder. De ser electo, ¿impulsará usted una reforma, electa en este caso, impulsará usted una reforma para hacer 100% transparentes los nombres de todos los donantes de campaña sin montos mínimos y prohibir las donaciones de empresas con contratos públicos, de empresas, perdón, eh, eh, vamos a ver, y prohibir las donaciones de empresas con contratos públicos y qué mecanismo de fiscalización real y con capacidad sancionatoria propone para que esta transparencia no sea letra muerta, doña Virginia. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muy agradecida por haberme invitado a este programa, doña Amelia. Siempre es un gusto conversar con usted y con todas las personas que nos escuchan. Mire, gracias por esa pregunta porque es un tema que yo he venido conversando con mi equipo de gobierno, que vamos a gobernar y toda la gente que nos está colaborando. Porque uno hay, a veces, cuando es ciudadano, tiene ciertas percepciones, pero cuando es candidato, uno efectivamente comprueba que la transparencia debe ser el eje central de toda campaña política. ¿Y por qué le digo que como candidato lo vive? Porque ya como candidato se acercan personas con intereses diferentes, con intereses que no son los más buenos para el país y ofrecen tal vez por cargos o por alguna acto futuro,
ofrecen algún tipo de financiamiento. Nosotros hemos rechazado absolutamente todo lo que tenga que ver con algún financiamiento que sepamos que no viene de un lugar correcto. Por otro lado, Amelia, yo no solo voy a impulsar un proyecto en una reforma electoral, porque a mí me parece, doña Amelia, que el control de las elecciones las tiene que tener el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros no podemos seguir dependiendo en una campaña electoral de que nos financien con intereses particulares. Yo creo que esto debería ser más equitativo para todos los candidatos, así como más transparente y más limpio. Nosotros, Amelia, no solo vamos a presentar un proyecto de reforma al Código Electoral, es que ya lo estamos implementando. Nosotros tenemos ya una contadora en la página web del partido. Vamos a poner absolutamente todas las donaciones con la transparencia que debe caracterizar una campaña electoral. A mí me parece que usted tiene razón, la ley no puede ser letra muerta. La ley tiene que tener algún efecto para evitar la corrupción, tanto en el país como en las campañas políticas. Entonces, desde ese punto de vista, estaremos de acuerdo, presentaremos y si algún otro partido político lo hace, también estaremos de acuerdo en apoyar una reforma en el cual se establezcan sanciones, pero sanciones con pena de cárcel para aquellas personas que se involucren en actividades relacionadas con el crimen organizado o con cualquier tipo de corrupción en una campaña política. Muchas gracias. Vamos ahora a conversar con Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación, pidiéndole respuesta a la misma pregunta. Adelante. Bueno, un gran saludo a usted, doña Amelia, a los candidatos que están hoy presentes y por supuesto a la audiencia aquí en ruta por el Bajo de los Rodríguez, en ruta a San Carlos. Me detuve un momentito en un bello paraje aquí. Le decía que totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo estuve en el pasado en posiciones de alguna importancia electoral, yo planteé la necesidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones financie directamente de forma equitativa a todos los partidos, ¿verdad? Y pues si algunos partidos tenían un poco más de porcentaje electoral que otros, pues que eventualmente pudiesen tener un poco más de exposición en relación con los que tenían una participación electoral histórica menor, pero que fuera directamente y detener del todo los ingresos de forma que no sea la fuerza privada, y sobre todo sabemos que son los grandes intereses los que muchas veces financian a los partidos. ¿Por qué esto es posible ahora hacerlo? Bueno, por los mecanismos de la nueva era de la información que tenemos hoy, ¿verdad? Ya no estamos viviendo en la realidad de los años 70 o 60 del siglo pasado, 80, en donde pues los medios de comunicación eran mucho menos y tenían mucho menos capacidad de llegar a toda la ciudadanía. Ya no se da esa situación. Por lo tanto, el esquema de financiamiento de deuda política como lo conocemos hasta hoy ya no tiene razón de ser. Entonces, por supuesto que estaría de acuerdo con la tesis que usted plantea y ese cambio radical en el esquema legislativo de los financiamientos de campaña. ¿Qué mecanismo, don Fernando, de fiscalización real y con capacidad para sancionar propone para que esta transparencia no sea letra muerta? Es que lo que yo he estado proponiendo y lo que yo he venido incluso sosteniendo es que sea directamente el Tribunal Supremo de Elecciones el que financie directamente los espacios de difusión y de participación política en todos los medios, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, en ese aspecto no habría es el mismo tribunal el que lo haría, ¿verdad? Y en cuanto a tal vez otro tipo financiamiento, como puede ser pues, algún tipo de signo externo, considero que en cuanto a los signos externos se pueden mantener, o sea, banderas y ese tipo
de material, se pueden mantener los sistemas de control que tienen ahora, porque sería mucho menos dinero el que se va a generar o que se va a requerir. ¿Qué financiaría el tribunal? El tribunal financiaría transporte, o sea, transporte general para la población, independientemente del partido que sea, que el tribunal sea directamente el que financie el transporte, como sucede en algunos países de Europa, y que el tribunal sea el que financie directamente la participación en los medios de forma equitativa, con lo cual ya esa suma, que es de las más fuertes en una campaña, ya sería directa del tribunal y no tendrían que fiscalizarse a los partidos como tales, porque los partidos no podrían recoger donación para eso. Sería simplemente un monto determinado para signos externos que nótese además que cada vez también son menos utilizados por la ciudadanía, ¿verdad? Lo que son banderas y ese tipo de material es prácticamente ya inexistente en el siglo XXI. Muchas gracias, don Fernando. Don Ariel, candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Qué piensa usted? Hola, muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todas las personas que siguen este espacio. También un gusto saludar a doña Ana Virginia y a don Fernando que están por acá. Primero hay que plantear, creería yo, un tema inicial, que es que no estamos hablando de poca plata la que se usa en las campañas electorales, ¿verdad? Estamos hablando que por un monto, por deuda política, estamos alrededor de 39.000 millones de colones, es la discusión que se tendría que dar. Y fue un monto que se rebajó realmente porque en el Frente Amplio promovimos una iniciativa de ley en este periodo porque sí consideramos que es muchísima, muchísima plata la que se invierte en las campañas electorales y que muchas veces en contraposición, ¿verdad? Con toda la problemática social, recortes en seguridad, educación, salud que estamos viviendo y que no es lógico que las campañas políticas pues se financien con tantísima plata si hace falta plata en otras cosas. Entonces, lo primero que habría que decir es que hay que tener muchísimo cuidado, cautela, debe tenerse muchísima precaución, rigurosidad en el manejo de esos recursos, porque no son cualquier plata, es plata del Estado. Y hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia que son alarmantes. Es decir, recuerden que tuvimos un movimiento libertario con Otto Guevara a la cabeza, sancionado por delitos de corrupción en su campaña electoral. Tuvimos un partido Acción Ciudadana, PAC, que aún está pagando la deuda que le tiene con el Estado por debido a una estafa a fondos públicos. En la pasada campaña electoral, tanto el Partido Liberación Nacional fue investigado por estructura paralela con el video del salto al vacío, como también el partido de gobierno, que fue también investigado por el manejo irregular de un fideicomiso que se llamaba el Fideicomiso Costa Rica Próspera, lo que nos da luces que el manejo se vuelve a veces muy ineficiente desde la campaña electoral. Casi que es una regla esto que les voy a decir. Quien hace chorizo en campaña casi que termina haciendo chorizo después en el gobierno también. Es decir, es como una regla de comportamiento muy particular. Sobre propuestas, bueno, uno, franjas electorales. ¿Por qué hablar de franjas electorales? Que es un poco lo que han planteado en las intervenciones anteriores, tanto don Fernando como a doña Ana Virginia, que es utilizar recursos, que el tribunal sea el que los maneje, que el tribunal diga cuántos de los espacios, porque mucha de la plata se va en pauta publicitaria, ustedes saben que muchos de los recursos se van en espacios televisados, por ejemplo, entonces que sea el tribunal quien maneje directamente y de forma indistinta, no importa si es un partido pequeño, emergente o si es un partido grande, se le diga, bueno, este es el espacio que usted tiene para dar su mensaje. Eso es un fortalecimiento también democrático, porque no se vale que los partidos que tengamos un poquito más de acceso a recursos seamos un poco los protagonistas y invisibilicemos a aquellas otras fuerzas políticas que también tienen un mensaje para la democracia. Eso es un ejercicio de fortalecimiento democrático. Desafortunadamente ese proyecto de ley se ha presentado alrededor de 2 o 3 veces. Nosotros vamos a trabajarlo desde gobierno y vamos a insistir en que eso debe caminar. El Tribunal Supremo de Elecciones lo ha respaldado. Lo que pasa es que los grandes partidos no quieren que eso suceda porque, bueno, sería perder un poco los recursos que ellos mismos utilizan y también sería permitirle a otras voces, porque ven las elecciones como una competencia, que resurjan y que puedan ser escuchadas. Lo segundo, levantamiento del secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario hoy, para las personas que estamos participando en política,
requiere de un aval que se tiene que solicitar por medio de los magistrados. Eso es un complejo. Imagínense ustedes que en el caso de Costa Rica Próspera y el fideicomiso que se investigó de la campaña de Rodrigo Chávez, mientras se dieron cuenta de las irregularidades, solicitaron al banco que les permitiera ver el manejo de las cuentas irracional, si venía plata del narco, si venía plata de dónde. Mientras hicieron ese proceso, pasaron meses y meses y meses y terminó la campaña electoral y quedaron las personas en los cargos ya electas. Eh, ¿Por qué? Porque el levantamiento no lo pueden hacer de oficio, ¿verdad? Tiene que irse a una solicitud de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y eso es un procedimiento muy largo. Yo creo que el primer compromiso que deberíamos tener las personas que participamos en política es adelantar, darle ese visto bueno a el Tribunal Supremo de Elecciones para que tenga que levantar el secreto bancario nuestro en cualquier momento, que creo que es un compromiso ético y moral que deberíamos asumir. Tenga acceso a mis cuentas para que usted pueda revisar que aquí no se ha manejado plata de forma irregular. Eh, y lo siguiente, tercer punto, última propuesta, el tema de la penalización. Se vuelve muy laxo, ¿verdad? Realmente laxo el tema de qué pasa si usted cometió irregularidades en la campaña electoral. Bueno, en muchos casos, quienes terminan asumiendo la mayoría de los delitos y las penas terminan siendo la gente del Comité Ejecutivo Nacional de un partido, especialmente la tesorería. Pero hay casos en los cuales el candidato metió mano, ¿verdad? El candidato se metió de cabeza y fue quien articuló absolutamente todo y pasa sin pena ni gloria. Entonces, tres cosas: franjas electorales, levantamiento de secreto bancario de forma más ágil, y tercer cosa que habría que revisar y que vamos a proponer revisar es que sea más estricto. Un partido que comete corrupción en una campaña electoral no debería tener permitido seguir participando en los procesos como si nada hubiese pasado. Hay que ser más rígidos, más rigurosos y que así todo el aparato electoral sea mucho más estricto. Sí se puede hacer campaña sin cometer irregularidades y en el caso nuestro, Frente Amplio, por 21 años lo ha hecho así, a veces sin recursos, a veces con poca plata. Que usted tenga poca plata no quiere decir que tienen que hacer loco en el manejo electoral. La segunda pregunta, más allá de los grandes casos, miles de costarricenses, ciudadanos y ciudadanas comunes enfrentan la pequeña corrupción en trámites y permisos, un terreno fértil para las que inclusive se llaman mordidas común y corrientemente hablando. ¿Cuál es su propuesta para una digitalización masiva y una simplificación radical de los trámites en las instituciones con mayor contacto ciudadano, como municipalidades y entidades que otorgan permisos, para reducir al mínimo la discrecionalidad del funcionario y las oportunidades de soborno? Doña Virginia Calzada, y a la candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social. Muchas gracias, doña Amelia. Y antes de empezar en esta pregunta, me parece que al coincidir los tres en las propuestas que hemos hecho sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, me parece que podríamos empezar casi que ya, eh, transparentemente, demostrando a la ciudadanía de dónde vienen los ingresos con los que se están financiando nuestras campañas políticas. Entonces, me parece muy bien que los tres nos unamos y podamos incluso adelantar a que se haga una reforma de la ley y decirle al Tribunal Supremo de Elecciones: Tribunal, aquí están mis cuentas, examine lo que usted quiere de ellas. Igualmente, ¿de dónde provienen los recursos con los que estamos financiando, incluso antes de entrar ya en la declaratoria abierta de la campaña política? En este tema, La voy a doña interrumpir entonces. ¿Qué piensan don Fernando primero y don Ariel de esto que plantea usted? Don Fernando. Don Fernando. Perdón, Ajá. perdón, es que estaba ahí mal con en el micrófono, perdón. Totalmente de acuerdo, me parece que estaría de acuerdo con la propuesta. Yo creo incluso que iría más allá. Un cambio verdaderamente revolucionario en el tema, doña Amelia, del financiamiento de los partidos es que sea el Tribunal Supremo de Elecciones el que controle toda lo que es el financiamiento directamente. Y le voy a explicar básicamente por qué.
Hoy en día, una campaña electoral es esencialmente medios de comunicación, y cuando hablo medios de comunicación es redes y son ustedes, por supuesto, los medios tradicionales de comunicación, por una parte, y por otra parte es la movilización, ¿verdad? Básicamente todas las estructuras de un partido, ¿verdad? Las estructuras cantonales, distritales, se movilizan a través, o la neuralgia, la esencia de la movilización es el transporte. Si el Tribunal Supremo de Elecciones, el día de las elecciones, garantiza un buen flujo de transporte público equitativo para todos los partidos, ¿verdad? Una fuerza, incluso eventualmente utilizar todo el dinero que actualmente se usa en deuda política, un flujo fuerte para lo que es incluso contratación de vehículos, no solo transporte público general de buses, sino vehículos, ¿verdad? Que se inscriban debidamente y puedan ser debidamente financiados por el tribunal. Y como bien lo han planteado los otros candidatos, un excelente mecanismo de utilización de los medios y de las redes financiado por el tribunal. Estamos hablando de que las necesidades reales de un partido político prácticamente están cubiertas. ¿Por qué razón? Bueno, además, porque ya prácticamente el tema de las banderas, el tema de calcamonías, el tema de ese tipo de signos externos, que es otro gran, digamos, gasto que hacen los partidos, prácticamente es inexistente ya. O sea, ha pasado, ¿verdad? Por el uso excesivo de los medios digitales, ha pasado a segundo plano o a plano inexistente lo que es ese tipo de materiales de campaña. Entonces, con esos dos cambios en el financiamiento, prácticamente podríamos decir que hay una revolución, habría una revolución electoral y tendrían todos los partidos las mismas condiciones para exponer sus planes y programas, que es al fin y al cabo lo que a la gente le interesa conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que a la gente le interesa conocer de nosotros? Nuestro plan de gobierno, básicamente nuestras ideas en cada área de la vida nacional. Ok. Y eso quedaría resuelto de esa forma. Ariel, De acuerdo, de hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó alrededor de 5 iniciativas de ley planteadas en la línea de reformas electorales que se encuentran ahorita en discusión en la Asamblea Legislativa. Yo estaría de acuerdo en que se impulsen las iniciativas que aquí se han planteado. Sí adelanto que el problema no somos nosotros, ¿verdad? Sino que habrán otros partidillos, partidotes, que se oponen, ¿verdad? A ese tipo de Ese reformas es porque quieren de seguir con acuerdo. una campaña de características tradicionales. Totalmente de acuerdo con Ariel. En este momento eso no ha sido posible, básicamente, y dejémonos de cosas, o sea, digámoslo claramente, eso no ha sido posible por el Partido de Liberación Nacional, por la unidad, básicamente son los dos grandes actores que han bloqueado esa iniciativa que es totalmente democrática y patriótica, porque obviamente a ellos pues les interesa mantener un mercado cautivo a base de excesos en los montos de financiamiento que tienen. muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que están señalando, pero yo creo que hay cosas que nosotros las podemos hacer sin reforma de ley. Ser transparentes, enseñar nuestras cuentas y decir de dónde viene el financiamiento del partido político, lo podemos hacer sin ley, sin reforma de la ley. Y eso es precisamente lo que yo estoy proponiendo en este momento. Ahora sí, vamos a escuchar su respuesta a la segunda pregunta. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, doña Amelia, yo creo que la gente está cansada de la corrupción. Y lo vimos ahora en la encuesta del IDESPO. En un segundo lugar, en materia de corrupción, después de tantos años de estar diciendo que estamos combatiendo la corrupción, es una estadística preocupante. Y es que la corrupción, doña Amelia y compañeros, no solo es el hecho de recibir una propina a un funcionario público
o hacer una contratación administrativa, como dicen, amañada, sino que el problema de la corrupción es que carcome las bases de la democracia, carcome el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento y con esta encuesta? Que tenemos un daño estructural en la sociedad costarricense, porque si estamos diciendo en un segundo lugar que el país está cansado de la corrupción, es porque tenemos un daño estructural. Ujú. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Una de las propuestas que yo estoy haciendo en mi programa de gobierno es la digitalización de todos los trámites que se hagan en la administración pública. Y para eso tenemos un primer vicepresidente que va a ser el encargado de la digitalización de todo el Estado. Vamos a tener un Estado transparente, moderno, cercano al ciudadano, no un Estado que se sirve a sí mismo. Es importante retomar el tema de la ventanilla única. No es posible que nosotros andemos por todas las instituciones haciendo trámites. Eso daña al ciudadano, eso le cuesta al ciudadano. Esa es otra de las propuestas que nosotros vamos a hacer. Los plazos, por ejemplo, que la administración dura para resolver. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a uno le duran un año, 6 meses, 2 años para resolverle una gestión que uno haga en la administración, pues lógicamente eso fomenta la corrupción. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen las propinas para que el asunto salga más rápido o para que el expediente que estaba en cuarto lugar lo pongan en primer lugar. Todas esas cosas, entonces tenemos que evitarlas. ¿Y cómo se evitan? De ahí, aplicando el silencio positivo. Gestión que se haga, gestión que debe ser contestada por la administración en el plazo de ley. Otro tema muy importante, doña Amelia, que yo quisiera impulsar es el tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana es importantísima para la lucha contra la corrupción. Y para eso nosotros tenemos que tener los canales accesibles para que la gente pueda denunciar y pueda denunciar sin miedo, que pueda denunciar sin que el día de mañana tenga un ataque, tenga una amenaza. Yo creo que la participación ciudadana es factor importantísimo en la lucha contra la corrupción. Otro de los grandes temas que tenemos en el tema de la corrupción es que tenemos que impulsar una cultura de servicio público. Tenemos que entender que el servidor público está para servir y no para servirse. Y para ello tenemos que impulsar más programas de formación ética y tenemos que hacer también evaluaciones de calidad de los servicios con participación ciudadana. Nosotros vemos a veces muchísimos programas, incluso programas que deberían estar dando un rendimiento importante para la lucha contra la pobreza. Sin embargo, vemos que son programas que tienen 40 años y en 40 años no ha habido una evaluación del programa. Y yo creo que es importantísimo la participación ciudadana. El tema, por ejemplo, lo he impulsado mucho desde todos los ámbitos en que yo he tenido que participar, el voluntariado. El voluntariado es una herramienta importantísima para la sociedad porque el ciudadano se involucra directamente en la administración, en el control de los servicios públicos. Y entonces, con estas 5 o 6 cosas, yo creo que lograríamos bajar las estadísticas que tenemos en corrupción en este momento. Gracias, Ana Virginia. Don Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación. Doña Amelia, venía, la nueva forma de robar ¿cuál es básicamente lo que más nos está carcomiendo desde el punto de vista de la corrupción? De la nueva forma que han utilizado para robar, que ya no eran los métodos ordinarios de antes, sino que es inflando pues los precios y metiendo sobreprecio a las contrataciones públicas. O sea, usualmente usted nota que las contrataciones públicas son muchísimo más costosas, ¿verdad?, que las contrataciones en el mercado de la competencia privada. Y eso es por el sobreprecio, que es el gran cáncer que nos come en este momento. Entonces, mis propuestas van en el sentido, en varios ejes. Primero, hay que agravar la responsabilidad penal por la colusión delimitarla, tipificarla, o sea, definirla claramente la responsabilidad
penal lo que yo llamo es por la colusión o complicidad en compras entre empresas. O sea, empresas que dominan los mercados y que ofrecen servicios a carteles en licitaciones, entonces se ponen de acuerdo entre ellos para inflar ofertas, ¿verdad? De forma que el típico estilo o situación de hoy vos, mañana yo, o hoy yo, mañana vos, ¿verdad? Eso hay que determinarlo. Además, debe establecerse dentro de los registros de valores promedios de los contratos, que eso también existe, debe establecerse que se aplique el cruce comparativo con los precios de un mercado que es mucho más competitivo, como es el de la contratación privada. O sea, cuando usualmente algo se hace en el mercado privado y competitivo por un precio, no es posible que hayan porcentajes tan elevados de diferencia en las contrataciones públicas. 100% del SICOP es el tercer aspecto que creo que hay que en mi gobierno cambiaríamos. 100% SICOP, o sea, una auditoría algorítmica usando o sea, mediante un uso obligatorio de la ley 9986. Creo que debe haber un cruce de proveedores en el registro de transparencia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ninguna institución que pueda adjudicar si el proveedor o su beneficiario final no están debidamente identificados. Creo que también en nuestro gobierno implementaría, según el programa de gobierno que tenemos, el tablero público de obras, o sea, obra a la vista, que es esencialmente de qué se trata, doña Amelia, de publicar cronogramas, hitos, contratos, adendos, qué sé yo, pagos, todo esto enlazado en SICOP para que sea público. Matrices de riesgo por institución, eso lo hemos planteado en nuestro plan de gobierno, como es el control de conflictos de intereses y sobre todo rotación de puestos críticos, algo que le puede ayudar mucho a la ciudadanía, ¿verdad? Con aquellos funcionarios que se eternizan en ciertos puestos estratégicos y que son los que usualmente se corrompen. Creo que hay que establecer una ley de gestión de intereses y puertas giratorias que también nosotros estamos planteando en el programa, o sea, darle un periodo, un compás de espera a los funcionarios que salen de una posición de jerarquía para que no se vayan a meter donde han sido las empresas que ellos mismos han regulado. Eso se llama lo que llaman puertas giratorias, ¿verdad? De que hoy estoy en una posición de jerarquía y después salgo para irme a la empresa donde habían intereses que yo mismo estaba controlando o verificando, supervisando o que de alguna forma estaba afectando como funcionario público. Vamos con una ley que imponga un compás de espera a los funcionarios para que no puedan aplicar las puertas giratorias. Y un fortalecimiento para cerrar, un fortalecimiento que también planteamos a favor del denunciante de la corrupción. Hay que fortalecer los mecanismos de denuncia, tal vez no tanto anónima, no tanto denuncias anónimas, perdón, pero sí las denuncias que sean demostrables al ciudadano que denuncia con algún tipo de prueba o con información demostrable, debe protegérsele y vamos también en nuestro programa con un proyecto de ley para fortalecer las denuncias, entre otras medidas así rápidamente, porque sé que no hay tiempo. No, y hoy tuvimos más tiempo, pero es un tema muy importante, de verdad, y la gente está opinando y está muy interesada en el tema. Ariel, ¿cómo lo ven ustedes? Mm, Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, justamente un poco podríamos encontrar que la corrupción está enmarañada en todo el aparato público, ¿verdad? Hay señalamientos importantes de la ciudadanía hacia toda la clase política. Ahora, don Fernando nos hablaba del tema de contratación pública, que también tiene serias deficiencias y cuestionamientos, aún más cuando se suma que se quiere respetar los procedimientos o que se quisiera, y como lo hemos visto en este gobierno, que no pasar por los procesos de fiscalización que debería pasarse y brincarse los procedimientos. Todo eso, sin lugar a dudas, nos da señales de que hay una preocupación generalizada, ¿verdad?, en materia de corrupción y no es solamente que llegó hasta ahorita, sino que ha sido un tema acumulado los años. Sin embargo, lo que usted consulta, doña Amelia, va dirigido a esa corrupción que se enfrenta al ciudadano día a día, ¿verdad? Un poco voy a poner como ejemplos puntuales, como cuando
llega el tráfico y en lugar de hacerle el parte a uno, ¿verdad? Le dice, mira, ¿cómo hacemos para evitar que ustedes le hagan ese parque, ¿verdad? Lo que se llaman las famosas mordidas o aquello que pasaba en todo el tema de licencias, ¿verdad? Que era como la gente se brincaba las filas y demás. También ha pasado en temas de citas en la caja. Bueno, ese tipo de corrupción que se ve todos los días. Y usted planteaba el tema de cómo la digitalización podría ser un proceso, digamos, que ayuda a combatir ese tipo de cosas. Y eso es cierto. Yo creo que independientemente cuál sea el gobierno que esté asumiendo esto, tenemos que llevar una realidad ese proceso. ¿Por qué? Porque digitalizar nos permite algo muy puntual que es la trazabilidad. Es decir, saber por dónde está el procedimiento, saber de dónde viene, en qué estado se encuentra y quién falta darle el visto bueno. Entonces, cualquier irregularidad que ocurra en ese proceso, podemos detectarla de forma inmediata, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, mira, aquí fue donde se brincaron la lista de espera, mira, aquí fue donde evitaron pagar el parte tal, ¿verdad? Todo ese proceso de digitalización nos va a permitir tener mayor transparencia sobre el procedimiento y además que el procedimiento sea trazable conforme avanza. Eso es un compromiso nuestro que haríamos desde el gobierno. Lo segundo, planteamos una iniciativa de ley en el tema de puertas giratorias. Fue archivado, ¿verdad? Con votos. Nunca se ponen de acuerdo, pero bueno, en esto gobierno y liberación fueron bien eficientes en ponerse de acuerdo y decir, no, ese proyecto no va. No, puertas giratorias hay que regularlo porque, vean, es un tema no de características, mira, es que alguien lo proponga o lo que sea, no, es de características éticas. No, esto está regulado en otros países del mundo, es decir, en Europa es imposible que usted llegue y termine su puesto y que se vaya mañana a trabajar a la empresa que estaba regulando, ¿verdad? Imagínense ustedes esas preocupaciones. Hoy en Costa Rica logramos frenar ese tipo de cosas muchas veces por el ejercicio de incidencia que hay en algunos lugares. Voy a poner un solo ejemplo. No hay una prohibición, por ejemplo, para que una persona que venía de una empresa regulada de la ARECEP integre la junta directiva de la ARECEP, ¿verdad? Entonces, hay que frenar en la asamblea porque se ve mal, porque no está bien que un nombramiento de un señor que toda la vida trabajó en empresas hidroeléctricas, en empresas de generación de energía, termine siendo, ¿verdad?, quien acceda a la junta directiva para regular esos servicios. Obviamente eso se vuelve el ratón cuidando el queso. Eso hay que frenarlo en todas las juntas directivas porque es un asidero de corrupción muy, muy grande. Por eso tenemos problemas en algunas entidades que hay que cerrar porque no hay de otra, ¿verdad? Que como el Consejo de Transporte Público, ¿verdad? El Consejo de Transporte Público, como los autobuseros, por ponerles un ejemplo, van a aceptar cambios que vayan en perjuicio de sus intereses económicos cuando están sentados en la junta directiva del Consejo de Transporte Público. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas porque no se puede ser juez y parte, ¿verdad? No se puede ser juez y parte si no vamos a seguir con esto. Y tercero, el tema de participación ciudadana, justamente tenemos una iniciativa que es una ley marco para fomentar la participación ciudadana. Nuevamente tomo la ARECEP como ejemplo. En la ARECEP hoy hay un consejo del usuario, es decir, hay una unidad encargada de que las personas usuarias tengan la capacitación idónea para poder ir a las audiencias públicas e incidir en las audiencias públicas. Porque yo estoy de acuerdo con la participación ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana, entre más capacitada se encuentre, mayor va a ser la incidencia para poder fiscalizar los procesos. No solamente participar por participar, porque la gente está harta con justa razón de que llegue y dice, mire, esto está mal y voy y lo señalo, pero no hay realmente una incidencia directa en el tema, no cambian las cosas. Entonces, la participación ciudadana tiene que ir de la mano de la capacitación para que las personas tengan las capacidades de decir, mira, aquí está mal y esto lo puedo denunciar. Y lo segundo, que su incidencia se refleje en el servicio que tiene, porque bueno, yo creo que en Costa Rica nos merecemos mejores servicios y eso es lo que nosotros proponemos, como decir, Costa Rica debe encaminarse a, sí, digitalizar, sí, cerrar puertas giratorias y sí, tener una mayor participación ciudadana, pero eso tiene que ser desde una ley marco que lo fomente en todo el aparato del Estado. Disculpe, doña Amelia, que Adelante, agregue. adelante. Gracias. Quisiera agregar a lo que ha dicho don Ariel. Mire, aquí han habido otro tema, perdón, en el que vamos a tener que entrar con una legislación mucho más rigurosa
en ese aspecto, con todas esas ideas que hemos dado los diferentes candidatos y este servidor, es en el tema, por ejemplo, de las concesiones de obra pública. ¿Verdad? Es una realidad de que el Estado cada vez está más quebrado y va a ser a futuro más necesario cada día el uso de la concesión de obra pública. Pero el problema con la concesión de obra pública es que parte de la necesidad de resolver el tema de la corrupción y también de poder implementar la concesión es que hay que reformar esa oficina de concesiones, darle más recursos, más potestades y más capacidad organizativa, porque no puede ser que nosotros estemos viendo lo que ha sucedido y es que en concesión de obra pública se ha utilizado como un arma para los sobreprecios, ¿verdad? Lo vimos, una de las grandes críticas que ha tenido, una de las grandes razones por las que se ha satanizado la concesión de obra pública es precisamente por temas como el de la Ruta 27, ¿verdad? En donde ya estaba hecha la trocha, ya estaban hechos todos los puentes, ¿verdad? Es más, en la administración Rodríguez se hicieron los últimos puentes y sin embargo, prácticamente por asfaltar nada más esas trochas en puentes ya hechos y por ampliar la parte de Escazú, de nosotros llevamos prácticamente 20 años pagando una exageración y hasta se decía, eso que no está confirmado, pero que gente involucrada, ¿verdad? Con las autoridades que tomaron decisiones a favor de los contratistas de aquel entonces, terminaron de gerentes en las empresas de la concesionaria, ¿verdad? Entonces, Sí. o sea, vemos, o por ejemplo lo que sucedió con Hacienda Digital, que originalmente se sabía que era un promedio de 40 millones de dólares el costo y terminó aprobándose con un crédito del Banco Mundial por 160 millones, o sea, en otras palabras, 4 veces el precio original del contrato, que era de 40 millones, o sea, lo elevaron 4 veces el valor, ¿verdad? Algo que además, por tratarse de softwares y de aplicaciones digitales, de eso es algo muy fácil es casi que propiedad intelectual y es muy fácil de inflar y decir, bueno, es que esta propiedad intelectual que yo creía que valía tanto, ahora vale 4 veces más si se Ok. ponen de acuerdo con los funcionarios. Entonces, es indispensable también entrarle, doña Amelia, al tema de las concesiones, porque las concesiones son un arma indispensable, pero así a la libre como está, no se va a poder seguir usando. Gracias, Doña don Fernando. Amelia, Tenemos algunos minutos todavía, yo creo que unos 2 o 3 minutos para cada uno. Virginia quiere participar, claro, pero yo quería que me cerraran diciendo cómo quiere cada uno de ustedes que la gente lo relacione con corrupción en el sentido de que Virginia Calzada quiere combatir la corrupción. ¿Con qué frase? Igual Ariel Robles, ¿con qué clase? ¿Me gusta o no me gusta lo que está diciendo? ¿Me gusta o no me gusta lo que va a hacer? Don Fernando Zamora, un poquito cerrar yo diría con el mensaje de ustedes en este tema de corrupción. Virginia, adelante. doña Amelia, la corrupción, como se lo dije al principio, carcome las bases de la sociedad y es de las cosas que más le duele a la gente porque le roba la posibilidad de lo más básico. Y lo más básico que tenemos nosotros es la posibilidad de una vida digna. Yo creo que todo lo que hemos hablado hoy en esta mañana lo podemos resumir en los principios de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta. ¿Y a qué nos lleva ese tema? A la rendición de cuentas de los ciudadanos que estamos en el ejercicio de algún cargo público, a la transparencia. Y en transparencia, ahí podemos introducir todo lo que se ha señalado por don Fernando, que tiene que ver con el tema de contrataciones y que tiene que ver con el tema de cómo se manejan los recursos públicos. A mí me parece que entre más transparente sea la administración pública, más podemos evitar la corrupción. Y una de las principales metas que nos hemos trazado en el partido nuestro es devolverle a la política esa gente honesta y trabajadora que hemos tenido durante muchos años. En este momento tenemos una apatía, como ustedes lo han señalado, para que la gente honesta y trabajadora
se inmiscuya en los asuntos del Estado. Y debemos volver a retomar todos estos principios ciudadanos que hemos mantenido desde los años 40 para que las personas se involucren en el sistema de administración del Estado y podamos recobrar los valores propios de los costarricenses. Muchas Nosotros gracias. no vamos a defender privilegios ni vamos a tener mano suave con la corrupción. Vamos a hacer mano dura cuando encontremos un acto de corrupción en nuestro gobierno. Perfecto. Don Ariel, porque como Fernando participó relacionando el tema con usted, entonces no va a quedar muy pegadito uno del otro. Don Ariel. Ujú. Perfecto, perfecto, doña Amelia. Bueno, primero agradecerles por el espacio y agradecerles a las personas que el día de hoy se conectaron. Y si de alguna forma queremos que nos recuerden en el tema de corrupción, tiene que ser efectivamente por nuestra vehemencia, por no permitir, ¿verdad?, que este tipo de cosas sigan pasando para decepción del pueblo de Costa Rica. Y no solamente por habladas o por propuestas, ¿verdad? Que hoy vienen a la campaña y que sería muy fácil venir y sentarnos y decir, vamos a hacer esto, aquello otro. Yo creo que en el caso mío pueden revisar nuestro historial y pueden revisar nuestro comportamiento en estos años en la Asamblea Legislativa. Logramos, con una iniciativa que nació en el despacho, aumentar la cantidad de años para que prescriban los delitos por corrupción. Estaban en 10 años. Fue una iniciativa del despacho que logró que esa prescripción pasara a 30 años. Antes, aquí un vivillo cometía un acto de corrupción y se iba del país 10 años y volvía como si nada estuviera pasando, y cuidado, hasta aspiraba a cargos públicos. Gracias a esa iniciativa, si van a querer hacer eso, se van a tener que ir 30 años de Costa Rica. También tenemos en la Asamblea Legislativa presentado un expediente, el 24.371, para que aquellas personas que están utilizando los puestos públicos para colaborar con el narcotráfico, porque eso también es corrupción, o sea, se prestan, utilizan su capacidad de decisión para incidir y participar dentro de acciones delictivas en cargos públicos, favoreciendo al narcotráfico. Hoy tenemos funcionarios así en el Poder Judicial, en el OIJ, en la Fiscalía, en el Ministerio de Seguridad. Tenemos funcionarios así en el aparato del Estado. Cuidado, hasta en Casa Presidencial tenemos gente y cabezas de ministros y jerarcas que colaboran de esta forma con el narcotráfico. Con este proyecto de ley se estaría categorizando con mayor rigurosidad el delito y penalizando con mayor contundencia. Y bueno, también, tercer propuesta que nos parece importante, es que todas las personas jerarcas tenemos que hacer públicas nuestras declaraciones juradas de bienes. Una cosa es entregárselas a la Contraloría, eso ya está regulado en nuestro aparato institucional. Yo todos los años tengo que agarrar mi declaración y entregársela a la Contraloría, pero hacerla pública daba una sensibilidad sobre la necesidad de que los funcionarios públicos tengamos que transparentar que a los cargos públicos no se llega para hacerse rico, se llega para hacerse las cosas bien. La política no es para acumular plata. Si uno quiere hacer plata, métase en otra cosa, vaya, hágase empresario, otra cosa. La política no puede pasar por ahí. Y transparentar este tipo de cosas hay que hacerlas. Finalmente, 4, creemos que hay que insistir en que los espacios sean cada vez más públicos. Una promesa de este gobierno que no se cumplió y que nosotros vamos a cumplir, que es que el Consejo de Gobierno, desde ese órgano, tiene que ser público, así como lo es la Asamblea Legislativa, así como lo es la Corte Plena. Todos estos espacios son públicos, transparentes. Usted puede llegar y se pone ahí, es aburrido, sí, para alguna gente, pero ahí está toda la discusión, toda la discusión. Uno, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa por ratos no solamente la escucha, la sufre, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la discusión en la Asamblea Legislativa. Tenemos que tener esa posibilidad, según lo podemos ver también en el Consejo de Gobierno, y que ustedes puedan ver, mire, cuál es el ministro que disiente y que defiende su ministerio. Mire, a la ministra de Educación Pública velando por sus intereses en el Consejo de Gobierno. Mira, es el presidente el que se opone a tal cambio. Eso es sano para el ejercicio público, es sano, y saber cómo votamos y qué votamos es sano para el ejercicio público. Si algo quedó bueno esta Asamblea Legislativa, pues no todo es malo, es que podamos saber del voto público los diputados y diputadas a la hora de elegir un magistrado o magistrada. Eso es esencial para saber si se está votando
por capacidades o están votando por amiguismos políticos. Esa transparencia es fundamental y a eso debemos encaminarnos, y en nuestro gobierno pueden tener plena seguridad, no porque lo esté diciendo, sino porque a lo largo del tiempo así lo hemos hecho. Gracias a don Ariel Robles, candidato presidencial del Partido Frente Amplio. Don Fernando Zamora, sí, 1.5 minutos, 2 minutos, Sí. por favor, cerrando su participación. Muy rápido, doña Amelia. Sí, bueno, primero que todo, no sé si para ser recordado, por lo menos sí para hacer lo correcto, porque yo creo que uno, independientemente de que sea recordado o no, a veces este mundo es un poco ingrato, lo importante es hacer las cosas por hacer las cosas correctamente. Creo que por esa razón fui el que presenté formalmente una denuncia ante la Comisión de Control y Gasto del contrato de Hacienda Digital. Este servidor fue el que presentó formalmente una denuncia ante la Comisión de Control y Gasto de la administración pasada del chorizo de las cámaras de vigilancia para infracciones en $50 millones. Presenté también una denuncia solicitando la investigación del sobreprecio en Reventazón, y también ante la Comisión de la Procuraduría de la Ética, presenté la denuncia por el caso de la corrupción del Instituto Nacional de Seguros con la compra supuesta de la aseguradora de Guatemala. Todo eso, tal vez no por ser recordado, sino porque había que hacer lo correcto. Entonces, en esencia y en síntesis, creo que lo esencial es que llegaremos a la presidencia de la República para hacer, doña Amelia, lo correcto, como lo hice en mi condición de ciudadano en esos casos específicos en los que tuve la iniciativa de presentar esas denuncias. Muchas gracias a los tres. Quiero decirles que tengo muchos comentarios interesantes. A la gente le interesó mucho, a los que preguntan siempre. Yo invité a todos los candidatos, invité a todos y les puse tema corrupción, ¿verdad? Para que todos estuviéramos entendidos que íbamos, lo vamos a seguir haciendo, que íbamos a hablar de eso. Yo los invité a todos, no tenga problema usted creer que estoy discriminando a ninguno. Si no quiere, no quiso o no pudo, como hay muchos casos que tenían situaciones especiales, pero los que vinieron creo que hicieron aportes importantes en el tema. La próxima semana, con otras preguntas, seguimos con el tema corrupción con los candidatos presidenciales. Gracias a doña Virginia, nos alegra una mujer más en las candidaturas presidenciales, de verdad, y se siente la experiencia también, Virginia, qué dicha que más mujeres preparadas están diciendo, quiero ser presidenta y esto es lo que quiero hacer. Muchísimas gracias, doña Amelia. Don Fernando Zamora y don Ariel Robles. A los tres les deseo un lindo día. Gracias, doña Muchas Amelia. gracias, Me conecto la otra semana, si se tiene que conectar. Hablar de corrupción no es un problema. Chao. Se lo vuelvo a mandar. Okay. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Bien.